Nos da mucho gusto recibir en este momento a todos nuestros hermanos y amigos que se están conectando a través de las redes sociales, de YouTube, de Facebook. Sean todos ustedes bienvenidos a este estudio de profecía y estamos aquí ya de forma presencial. Vamos a dar un aplauso, gloria a Dios, por la vida de todos ustedes que se conectan. Qué bueno que están aquí con nosotros. Y antes del estudio vamos a tener un canto y una oración, así que te pido que cierres tus ojos allá donde tú estás, también aquí nuestros hermanos de forma presencial. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque nos concedes el privilegio de estar reunidos en tu nombre, de abrir tu santa y bendita palabra, Señor, de aprender más de ti. Queremos decirte, Señor, que en medio de este mundo de tinieblas, de muerte, de asesinatos, de guerras, nosotros te amamos, te bendecimos y seguimos fieles al llamado que tú nos has hecho, Señor. Bendice a cada discípulo, a cada persona que se conecta y que escucha este estudio, que sea de gran bendición para todos ellos. En Cristo Jesús. Amén. Esta noche, Señor Jesús, he venido ante tu altar. No traigo ofrenda, ningún presente que te pudiera agradar. Yo solo quiero mirarte, contemplar tu majestad y entregarte lo único que te pudiera agradar. Señor Jesús, yo te doy mi corazón como ofrenda agradable para ti. Señor Jesús, yo te doy mi corazón como ofrenda agradable para ti. Esta noche, Señor Jesús, he venido ante tu altar. No traigo ofrenda, ningún presente que te pudiera agradar. Yo solo quiero mirarte, contemplar tu majestad y entregarte lo único que te pudiera agradar. Señor Jesús, yo te doy mi corazón como ofrenda agradable para ti. Señor Jesús, yo te doy mi corazón como ofrenda agradable para ti. Señor Jesús, tú eres mi Dios, mi adoración y mi canción. Por siempre te exaltaré. Señor Jesús, tú eres mi Dios, mi adoración y mi canción. Por siempre te exaltaré, Señor Jesús, yo te doy mi corazón como ofrenda agradable para ti.
Señor Jesús, yo te doy mi corazón como ofrenda agradable para ti, como ofrenda agradable para ti, como ofrenda agradable para ti. Te entregamos nuestro corazón, Señor, como una ofrenda agradable. ¿Estamos listos para el estudio? Preparen sus Biblias. Es un privilegio poder estar con ustedes una vez más para enseñar la palabra de Dios en este estudio de profecía bíblica. Abran por favor sus Biblias en el libro de uno de los profetas más extraordinarios del Antiguo Testamento, el libro del profeta Daniel. Hemos terminado ya el capítulo 4 de Daniel y ahora nos vamos a introducir en el capítulo 5. En el capítulo 5 con un tema titulado El banquete de Belsasar, el banquete del rey Belsasar. Vamos a leer los primeros versículos para que ustedes comprendan un poco el contexto de este capítulo 5 y podamos saber de lo que se trata. Daniel capítulo 5, dice así la escritura: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Muy bien, hasta ahí vamos a dejar la lectura esta mañana. Quiero explicarles que existen algunos documentos muy interesantes llamados las Crónicas de Babilonia. Y debido a estos documentos es posible saber la fecha exacta en la que ocurrió este banquete que se describe en los primeros versículos del capítulo 5. Estas Crónicas de Babilonia, que son documentos muy antiguos, que datan del siglo VI y V antes de Cristo, afirman que en el 16º día del mes de Tishri, durante el 17º año del rey Nabónido, quien fue el sucesor de Nabucodonosor, ocurrió esta cena. En estas Crónicas de Babilonia se nos dice que el ejército de los persas, el ejército de Ciro el Grande, entró a Babilonia sin ninguna resistencia, sin ninguna batalla. Estoy citando el libro titulado Assyrian and Babylonian Chronicles, editado en el año 2000, y que es una recopilación de todos los escritos asirios y babilónicos de la época de Nabucodonosor. Y esta fecha que acabo de mencionar, el día 16º del mes de Tishri del año 539, corresponde, si les interesa apuntar la fecha, al sábado 12 de octubre del año 539 antes de Cristo. Sábado 12 de octubre del año 539 antes de Cristo ocurrió lo que acabamos de leer en los primeros 4 versículos del libro de Daniel. ¿No les parece extraordinario esto? Bueno, en el versículo 1 aparece un rey llamado Belsasar. Y resulta que este rey Belsasar ha llevado a algunos críticos a señalar al libro de Daniel como falso. Muchos dicen, mira, en el capítulo 5 aparece un tal Belsasar, el cual, según ellos, nunca existió. ¿Por qué?
porque el último rey de Babilonia, de acuerdo a las crónicas asirias y babilónicas y a otras fuentes de historia, no fue el rey Belsasar, fue un tal rey Nabónido, ¿sí? Por ejemplo, otro historiador de la época llamado Herodoto nunca menciona a Belsasar como rey de Babilonia, sino que escribe que fue un tal rey Lavinetus o Nabónido en el idioma arameo, el último rey de Babilonia cuando la ciudad cayó en manos de Ciro el persa. O sea, aquí tenemos un problema grave, hermanos. Los libros de historia no hablan de ningún Belsasar. Los libros de historia hablan de un tal Nabónido como el último rey de Babilonia. ¿Por qué el último? Porque si continúan ustedes leyendo el capítulo 5, los ejércitos persas ya están afuera de la ciudad. Están a punto de entrar, de conquistar Babilonia. Ciro el persa ya trae a sus soldados, están a punto de destruir el imperio babilónico y cumplir la profecía de la estatua. ¿Recuerdan? Después del imperio babilónico, ¿qué imperio seguiría? El imperio de los medos y de los persas, Daniel capítulo 2. Entonces, tenemos un problema aquí bastante serio los cristianos. ¿Será que la Biblia contenga una mentira en el versículo 1? ¿Será que Daniel realmente no existió o que escribió este libro en el siglo II y que es una mentira el libro de Daniel? Vamos a explicar esto. Resulta que el historiador Flavio Josefo, algunos siglos después, intentó resolver este enigma identificando a Nabónido con Belsasar, alegando que el nombre Nabónido y Belsasar se refieren a la misma persona. No hay ningún problema. Es la misma persona, Nabónido y Belsasar. De hecho, Flavio Josefo escribe las siguientes palabras, abro comillas, dice: y cuando estaba muerto vino Belsasar, quien era llamado Nabonadelus o Nabónido por los babilonios. Entonces Flavio Josefo nos indica que no hay ningún problema, que Belsasar es Nabónido. Sin embargo, el nombre Belsasar y Nabónido son muy diferentes en el idioma arameo. No tiene nada que ver el nombre de Belsasar con el nombre de Nabónido. Por lo tanto, Flavio Josefo no es muy creíble, su fuente no es muy confiable, y así vivimos con esta interrogante, con este ataque contra la Biblia, los críticos diciéndonos que es una mentira y que es una falsedad hasta el siglo XX, el siglo pasado. Y resulta que en el siglo XX hubo un descubrimiento de otros documentos antiguos que datan del tiempo de Daniel, que contienen parte de las crónicas de Babilonia que les estaba mencionando hace un momento. Y estos documentos que se descubrieron hace apenas menos de 100 años, los descubrieron ahí en la zona de Irak, de Babilonia. Los arqueólogos comenzaron a sacar esos documentos, comenzaron a intentar comprender, imagínense comprender un idioma de hace 2600 años, el arameo. Trajeron eruditos de todo el mundo para ver qué decían esos famosos documentos. ¿Y saben qué decían? Esos documentos decían que el rey Nabónido sí existió y que se ausentó del reino por unos años y dejó a su cargo a su hijo, y que el nombre de su hijo era un tal Belsasar, quien gobernó como príncipe por al menos 5 años ante la ausencia de su padre. Entonces este reinado improvisado de Belsasar continuó desde el año 7 hasta el año 11 del reino de Nabónido, y posiblemente por un poco más de tiempo. De manera que en el siglo XX se descubren estos documentos y nos dan testimonio que sí existió Nabónido, aunque no se menciona en la Biblia, pero que Nabónido se ausentó por motivos personales, quería seguir conquistando otros reinos, se fue de vacaciones, lo que sea, y dejó en su lugar, ¿a quién? Daniel 5:1, el rey Belsasar. Y una vez más, después de 20 siglos, confirmamos que la Biblia tiene la razón. ¿Cuántos le dan un aplauso de gloria a Dios por eso? Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Ahora, es importante, antes de adentrarnos al estudio versículo por versículo, que ustedes comprendan que los acontecimientos de este capítulo 5 ocurrieron aproximadamente en el año 539, como ya lo señalamos, la fecha de esta cena, antes de Cristo.
Y esto fue 20 años después de la muerte de Nabucodonosor, ¿sí? Más o menos unos 23 años aproximadamente después de la muerte de Nabucodonosor. Recuerdan que el capítulo 4 se trata de Nabucodonosor y de cómo Dios lo humilló. Todos los detalles de Nabucodonosor se nos dan en el capítulo 1, 2, 3 y 4. Pero en el capítulo 5 y hasta el final del libro de Daniel ya no se menciona Nabucodonosor, ya no aparece. ¿Por qué? Porque murió. ¿En qué año murió? 563 o 562 antes de Cristo. Entonces esto nos lleva a la conclusión que entre el capítulo 4 y el capítulo 5 ocurrieron más de 20 años, más de 20 años de distancia, ¿de acuerdo? De manera que cuando Nabucodonosor murió, posiblemente Nabónido estaba enamorando a una de las hijas de Nabucodonosor. Eso es lo que dicen las crónicas asirias. Entonces, Nabónido se casa con una de las hijas de Nabucodonosor. Producto de ese matrimonio engendran a un bebé llamado Belsasar, que aparece en Daniel 5:1, de manera que Belsasar era nieto de Nabucodonosor y para este tiempo ya sería un jovencito, quizá adolescente, o posiblemente ya tendría unos 20 años de edad. Y hay otro detalle que quiero comentarles antes de empezar con nuestro estudio. ¿Se acuerdan de la visión de Daniel de las 4 bestias que ocurre ahí en el capítulo 7? Si ustedes han leído ya el libro de Daniel, se van a dar cuenta que en el capítulo 7 Daniel tiene una visión donde ve 4 bestias. Vean Daniel 7, versículo 1. Ahí en Daniel 7:1 dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza. Es decir, en el primer año de gobierno de Belsasar fue que Daniel tuvo este sueño. Esto quiere decir que el capítulo 7 de Daniel ocurre antes del capítulo 5. Daniel tiene las visiones del capítulo 7 y años después ocurre la invasión de los persas. El capítulo 7 va antes del 5. Ahora vayan a Daniel 8, versículo 1. Daniel 8, versículo 1 dice: en el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Aquí es otra visión de un carnero y de un macho cabrío. Y ocurre lo mismo. El capítulo 8 tendría que ser colocado cronológicamente antes del capítulo 5. El capítulo 5 es después del 7 y del 8. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí me están entendiendo? Entonces, esto es muy importante considerarlo en las escrituras. La escritura de profecía no necesariamente está cronológicamente acomodada. Hay capítulos que van antes, capítulos que van después, pero que están acomodados de una manera distinta en la Biblia. Muy bien, ¿están listos ya para empezar versículo por versículo? Vámonos al versículo 1. Es un tema que se titula El banquete de Belsasar. Versículo 1 dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Apunten el nombre arameo de Belsasar, que significa Bel proteja al rey. Belshazzar en arameo y significa Bel proteja al rey. ¿Quién era Bel? Era uno de los dioses babilónicos. ¿Sí? Este nombre, si ustedes recuerdan, se parece mucho al nombre que le asignaron al profeta Daniel en arameo o en el idioma babilónico. ¿Cómo se llamaba Daniel en babilónico? Beltsasar, con T, Beltsasar. Y este rey se llama Belsasar. Así que significan lo mismo. El nombre Belsasar o Beltsasar significa Bel proteja al rey. Mi Dios Bel, mi poderosísimo Dios Bel me proteja. Eso es lo que significa este nombre. Y como ya hemos dicho, Belsasar era nieto de Nabucodonosor por línea directa, ya que el rey Nabónido, su padre, se habría casado con una de las hijas de Nabucodonosor y de esa unión nació el rey Belsasar. Muy bien, se nos dice en el versículo 1 que este muchacho era un muchacho joven, Belsasar. Recuerden que su padre andaba por allá fuera de campaña. Hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes. La palabra banquete, lehem en arameo,
describe una celebración exuberante, una celebración con excesos, llena de comida y llena de bebida. Era un banquete impresionante lo que hizo el rey Belsasar. Toda la corte real se encontraba allí junto con él. Dice el versículo 1 que habían 1000 de sus príncipes, 1000 de sus príncipes. Y aquí hay una pregunta que debemos resolver. ¿Por qué razón estaban celebrando este banquete con 1000 de sus príncipes, lleno de comida, lleno de vino, lleno de bebida, lleno de música, si afuera, como a 8 kilómetros, estaba el ejército de Ciro el Persa a punto de matarlos? ¿No se lo han preguntado? ¿Por qué razón este banquete? Bueno, algunos teólogos piensan que era no un banquete de despedida o de desánimo, diciendo, bueno, ya nos van a matar, ya no hay nada que hacer, sino que más bien era un banquete que tenía el propósito de levantar el ánimo y la moral del ejército babilónico y de adorar a sus falsos dioses para que los ayudaran y pudieran defenderse de los persas. Eso era el propósito de este banquete. Y no es extraño que los monarcas de la antigüedad ofrecieran este tipo de banquetes. Quiero mostrarles aquí algunas citas que recopilé. Por ejemplo, el comentarista Leupold cita a un historiador antiguo, un historiador llamado Tesias, quien indica que los monarcas persas frecuentemente celebraban banquetes con 15,000 personas. Imagínate un banquete para 15,000 personas. Impresionante. En la Biblia también aparecen algunos banquetes de este tipo, como por ejemplo el banquete en Génesis 40, donde el faraón egipcio cumplió años. Y ahí celebró, ¿verdad?, su cumpleaños. El faraón hizo traer a todos sus súbditos. Y dice, ¿verdad?, la escritura ahí en Génesis capítulo 40, que hizo banquete para todos sus sirvientes, cientos de personas. También el rey Asuero celebró un banquete semejante ahí en el libro de Esther capítulo 1. Y el terrible personaje de Herodes, ¿se acuerdan de Herodes ahí en el Nuevo Testamento en Marcos capítulo 6? Resulta que en el día de su cumpleaños ofreció una gran cena donde ordenó que le cortaran la cabeza a Juan el Bautista. Así que los banquetes llenos de excesos son muy comunes entre los gobernantes, entre los reyes, entre los magistrados, desde la antigüedad y hasta la fecha. ¿No es verdad? Ahora, quiero que regresen a Daniel 5, versículo 1. Dice que hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, todo su equipo de gobierno estaba ahí, y en presencia de los 1000, ¿qué estaba haciendo nuestro querido rey Belsasar? Estaba tomando vino. Estaba tomando vino. Y el hecho de que estaba tomando vino se menciona en el versículo 1, en el versículo 2, en el versículo 3 y en el versículo 4, lo cual nos hace pensar que estaba bebiendo en exceso, ¿no es verdad? Existe evidencia de que los persas celebraban fiestas donde bebían en exceso después de la comida. Sí, primero comían bastante abundantemente, se echaban ahí su cabrito, su malteada, su pan, ¿verdad?, su pollo. Había toda clase de alimentos y de pescados, de aves, de mariscos, lo que tú quieras. Después de la comida empezaban a tomar vino en exceso. Hay otra cita muy interesante de un teólogo llamado Montgomery, que dice que en estos banquetes traían animales para ser sacrificados para el rey. Esto incluía caballos, camellos, asnos, venados, animales pequeños, reptiles, patos, gansos, pollos y toda clase de frutas y de verduras. Así que podemos imaginarnos que después del banquete, el rey Belsasar y sus 1000 súbditos estaban tomando en exceso. Y aquí vamos a hacer una pequeña pausa para hablar de las bebidas alcohólicas tomadas en exceso. ¿Qué les parece? El exceso en cualquier bebida alcohólica trastorna los sentidos, ciega el entendimiento y ofende gravemente a Dios.
La Biblia no prohíbe participar de alguna bebida alcohólica. De hecho, el Señor Jesucristo en la cena del Señor participó de una bebida no con gran contenido de alcohol como los que nos venden en el supermercado, sino que era una bebida de jugo de uva un poco fermentado, bastante delicioso, ¿sí? Pero la Biblia sí prohíbe abusar de las bebidas alcohólicas. El pecado no está en el tomar un cuarto de copa de vino tinto o de vino blanco. El pecado está en tomarlo en exceso, o en saber que si tú o yo éramos alcohólicos antes de recibir a Cristo, estamos tentando a nuestra propia carne. Si usted tenía este problema del alcohol antes de recibir a Cristo, el consejo para usted es que no tome alcohol, no tome alcohol. Vamos a Proverbios capítulo 23 para confirmar lo que dice la Biblia acerca del alcohol. Proverbios 23, versículo 20 y 21. Vamos a ver lo que dice aquí Salomón. Proverbios 23, verso 20 y 21, la versión Reina Valera 60 dice: no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne. Yo te quiero pedir que le prediques este versículo a la persona que tienes a tu lado. Dile: no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne. Entonces ya no puedo ir a ningún lugar. Bueno, aquí el versículo implica que es en exceso. En exceso, vamos a ver el contexto. No estés con los que beben en exceso, no estés con los que comen en exceso. Eso es lo que quiere decir el versículo. Verso 21. Porque el bebedor y el comilón, ¿qué les va a pasar? Empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. ¿Para quién será el ay? Dice aquí Salomón. ¿Para quién será el dolor? ¿Para quién serán las rencillas o los pleitos? ¿Para quién serán las quejas? ¿Para quién serán las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? ¿Para quién? Versículo 30 nos da la respuesta. Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, ¿no es verdad? Los que han tenido esta experiencia, lamentablemente, de excederse en el alcohol, cuando comienzan a tomar, ¡ay! Se siente un calorcito sabroso. ¡Ay, qué rico se siente! Se entra suavemente. Verso 32. Mas al fin como serpiente, ¿qué dice? Morderá, y como áspid dará dolor. Sí se siente muy agradable, sí se siente muy sabroso. Ya tomaste 2 copas, ya tomaste 4, ya tomaste 8 y estás, como decimos aquí en México, a todo dar. Pero después de unos minutos, ese alcohol se va a convertir en una serpiente, en sentido figurado, y te va a morder, va a controlar tus sentidos. Versículo 33, tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás: me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. No importa que haya dicho cosas que no tienen sentido, no importa que haya visto cosas extrañas, no importa que mi salud se vaya deteriorando y mi hígado se vaya poniendo cirrótico, no me importa, lo voy a volver a buscar, dice el versículo 35. Este proverbio 23 describe la vida de un adicto al alcohol o de un adicto a las drogas. Cuando estemos tratando con este tipo de personas, incluso hermanos que ya han nacido de nuevo, pero que están luchando con la adicción al cigarro, la adicción al alcohol, la adicción a la cerveza, a las drogas, tenemos que llevarlos al Proverbio 23. Y tenemos que compartirles que el Señor Jesucristo puede romper cualquier adicción, cualquier hábito pecaminoso y perverso puede ser roto por hábitos santos. Preferimos ser adictos a Cristo y a su palabra que ser adictos al alcohol. Ningún banquete donde se consuman bebidas alcohólicas en exceso y la gente se embriague es agradable ante los ojos de Dios. Apunta a eso. Ninguna comida, ninguna fiesta y ningún banquete donde se sirva alcohol en exceso
y ese alcohol provoque que al menos una persona se embriague, eso no es agradable a Dios. Pastores, que van a ser los 15 años de mi hija y vienen todos los tíos y los sobrinos y vienen los abuelitos y pues nosotros tenemos la costumbre de emborracharnos, pastor. ¿Puedo servir alcohol, ron, vino tinto, cerveza en la fiesta de mi hijita? Pues si tú eres cristiana y la niña también y vienes de una familia cristiana, el consejo es: no sirvas alcohol. Pastor, pero es que el pecado es emborracharse y nadie se va a emborrachar. ¿Quién te asegura que nadie se va a emborrachar? Mejor no tientes a los tíos, no tientes a los abuelos, a los invitados, porque uno de ellos te aseguro que lo va a tomar en exceso y esa fiesta ya no va a ser agradable ante los ojos del Señor. Pastor, es que es nuestra boda, pastor. Es nuestra boda y igual los tíos quieren llevar ahí su botellita, ¿verdad? Y la van a meter en una maletita, pastor. Nadie se va a dar cuenta, pastor. Van a sacar acá su Bacardí blanco para servirse sus cubas y son gente tranquila, pastor. No, es pecado delante de Dios. Estás ofendiendo al Señor. ¿Para qué estás tentando a estas personas para que se embriaguen en tu boda? Eso no le agrada al Señor de ninguna manera. Miren lo que dice el profeta Nahum en el capítulo 1 versículo 10. Nahum capítulo 1 versículo 10 habla de aquellos que se embriagan, que les gusta beber en exceso. Nahum 1:10 dice: aunque sean como espinas entretejidas y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. Aunque a ellos les guste tomar y se embriaguen y parece que no pase nada y estén celebrando en su fiesta, dice el profeta Nahum, serán consumidos como hojarascas completamente secos. Escucha, ninguna fiesta en donde se consuma alcohol en exceso termina bien. Ninguna, ¿ok? Ninguna reunión familiar en donde se consuma alcohol en exceso termina bien. Ninguna Navidad donde se sirva un poquito de cerveza y alcohol, no pasa nada. Ninguna fiesta de ese tipo termina bien. Ninguna. Porque ninguna de ellas agrada al Señor. Entonces lo mejor, ¿qué es? ¿Cuál es el consejo que les damos aquí, sus pastores? Mejor absténganse. Eso es lo mejor. No, pastor, es que yo me echo mi pescadito y, ¿verdad?, con una cerveza. No pasa nada, no se me sube. Sí, a lo mejor a ti no se te sube, pero a 3 mesas para allá hay unos hermanitos con unos niños adolescentes que ya no van a regresar a la iglesia porque te vieron a ti que estabas tomando una cerveza aunque no estabas borracho. Eres piedra de tropiezo para otro. Entonces, si es tan delicado el tema del alcohol, la opinión particular de su servidor es: mejor abstente. ¿Qué les pareció el versículo 1? Ya lo terminamos. Daniel 5:1. Vamos al versículo 2. Muchas enseñanzas, ¿verdad? Vamos al versículo 2 y versículo 3. Daniel 5:2 y 3. Dice: Belsasar, con el gusto del vino, o aquí en México diríamos ya entrado en copitas, ¿qué hizo? Mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Se envalentonó Belsasar, y ya entrando en algunas copas, ya en el calor de la música y de la comida y de los excesos, trajo a sus sirvientes: tráiganme del tesoro de Babilonia los vasos de oro y de plata que mi padre, aquí le dice padre, pero en realidad es su abuelo, que mi abuelo Nabucodonosor trajo del templo de Jerusalén. Por cierto, no hay palabra en arameo para abuelo, no existe la palabra abuelo, por eso le pusieron aquí padre en el versículo 2, aunque nosotros sabemos que en realidad Nabucodonosor era su abuelito. Así que de forma grotesca y humillante, el rey Belsasar se burla de Israel, pretende burlarse del Dios de Israel,
trae los utensilios de la casa de Dios, del templo de Jerusalén, del Dios todopoderoso de Israel, reparte los vasos de oro y de plata que habían sido despojados años atrás por su abuelo Nabucodonosor. Se sirve vino en los vasos que eran para el uso exclusivo de la casa de Dios y se siguen embriagando él y sus mujeres, sus concubinas y sus grandes. Debemos recordar ahí en Daniel capítulo 1, versículo 2, si le dan la vuelta a la página, Daniel capítulo 1, versículo 2, dice que el Señor entregó en sus manos, es decir, en manos de Nabucodonosor, a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, es decir, a Caldea o Babilonia, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Aquí se nos confirma que Nabucodonosor había invadido Jerusalén, que había traído estos utensilios desde el templo de Jerusalén y que los había colocado en los tesoros de Babilonia. Otro relato bíblico que nos habla de esta invasión y de este saqueo al templo lo encontramos en el segundo libro de las Crónicas. Vámonos al segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 16, por favor. Segundo libro de Crónicas 36, versículo 16. Qué precioso es leer la Biblia. Muchos de ustedes son lectores de la Biblia, los felicito. Estaba platicando con el hermano Lynch, Chuck Lynch, que estuvo predicando aquí el viernes, por cierto. Espero que hayan visto su mensaje. Y yo le preguntaba, oye hermano, ¿cuántos años llevas en el ministerio? Y nada más cerró los ojitos, me dice, ay, estoy en el ministerio desde los 18 años, tengo 81. Ahí nada más haz la cuenta, ¿verdad? Más de 60 años en el ministerio. Y le digo, hermano Chuck, ¿y cuántas veces has leído la Biblia? Me dice, mira, yo leo la Biblia entre 1 y 2 veces al año. Por 60, el hermano ha leído la Biblia pues más de 80, 90 veces. Así tenemos que ser nosotros, lectores de la palabra. Bueno, vámonos a segundo de Crónicas, capítulo 36. ¿Ya lo tienen? Versículo 16 dice: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, los babilonios, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Versículo 17, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos. ¿Quién era el rey de los caldeos? Apúntalo, Nabucodonosor, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios, subraya eso, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. ¿Se acuerdan del templo que construyó David? Que Salomón, que David lo proyectó y Salomón su hijo lo construyó. Ese templo quedó reducido a cenizas aquí. Regresamos a Daniel capítulo 5. Qué tristes versículos. Qué tristes versículos. Belsasar manda traer estos vasos de oro y de plata que estaban destinados para usos santos en el templo de Dios, no para ser usados para fiestas paganas. Y este malvado rey trajo los utensilios de la casa de Dios para embriagarse. Versículo 4 dice aquí que bebieron vino. Daniel 5:4, bebieron vino y alabaron. ¿A quiénes alabaron? A los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Noten la clasificación de los dioses babilónicos. Era una clasificación bastante complicada. Tenían dioses de oro y de plata, los más poderosos. Después venían algunos otros dioses inferiores de bronce y de hierro. Y después tenían otros diosesitos chiquitos de madera y de piedra a los cuales invocaban. Los babilonios tenían una amplia clasificación de deidades en su panteón y aseguraban que la grandeza y la belleza y la majestad de la ciudad eran evidencias inequívocas
de la existencia de todos sus dioses. Recuerden, el dios principal de los babilonios era Marduk, así se llama, Marduk, ¿de acuerdo? Y también, desde luego, adoraban a la diosa Ishtar. Ishtar, quien era la madre de otro dios que se llamaba Tamuz. Tamuz. Todas estas son crónicas babilonias e incluso se encuentran en la Biblia. Qué interesante que en la guerra del Golfo Pérsico, ¿se acuerdan de la guerra de Saddam Hussein? En una entrevista le dicen a Saddam Hussein: oye, ¿por qué estás en esta guerra? ¿Y por qué tanta cosa haces? ¿Por qué quieres conquistar a otros países? Dice: lo que pasa es que yo soy descendiente directo del rey Nabucodonosor. Y no lo dudo, no lo dudo. Y mandó construir la puerta de Ishtar. Y actualmente, si ustedes revisan en YouTube y en otras fuentes, se van a dar cuenta que la ciudad de Babilonia, esta Babilonia que estamos hablando en Daniel 5, se está reconstruyendo. Que ya se están levantando los muros, va a ser un centro económico, político impresionante. Ya levantaron la puerta de Ishtar, que es esta diosa babilónica, y de Tamuz, y por ahí por la puerta va a ser el acceso a la magnífica, impresionante ciudad de Babilonia reconstruida. ¿Por qué están reconstruyendo Babilonia, hermanos? ¿Por qué razón se está reconstruyendo allá en Irak? ¿Saben por qué? Porque en Apocalipsis 17 y 18 se profetiza que antes de que venga y surja el anticristo, la ciudad de Babilonia tiene que reconstruirse. Y ya lo estamos viendo ante nuestros ojos. La venida del Señor Jesucristo está ya a la vuelta, muy, muy cercana. Les voy a describir cómo era Babilonia, la antigua, de acuerdo al libro de las crónicas babilónicas y a otro libro de un autor llamado Athenausus. Dice así, fíjense, abro comillas: la ciudad tenía una extensión de 22 kilómetros cuadrados. ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene la Ciudad de México? Unos 60, 70 quizá. Bueno, la ciudad de Babilonia hace 2600 años tenía 22 kilómetros cuadrados. Tenía muros exteriores de 26 metros de ancho. 26 metros de ancho, imagínense. Y más de 100 metros de altura. Ahí estamos pasando unas láminas para que se den una idea. El autor antiguo Herodoto afirma que había 100 puertas enormes de bronce en las paredes y un sistema de muros interiores y exteriores por donde fluía el agua, haciendo la ciudad muy, muy segura. Herodoto también dice que habían cientos de torres en intervalos apropiados que alcanzaban 30 metros por encima de la parte más alta de la muralla, y cuando tú entrabas, habían edificios de 3 pisos, edificios de 4 pisos, el palacio real de Nabucodonosor, que era una cosa extraordinaria, el templo de Marduk y el templo de muchos otros dioses. Y por si fuera poco, el rey Nabucodonosor mandó construir los famosísimos jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo, que era una cosa espectacular. Eran unos jardines que venían así como de bajada, gigantescos. Haz de cuenta que era un bosque cada uno de los niveles. Era una cosa increíble, caía una cascada. Bueno, nunca se ha visto eso hasta la fecha. Daniel 5, versículo 4, resulta que bebieron, alabaron, se emborracharon y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Además del pecado de la borrachera y de la incredulidad, el rey Belsasar, con todo su séquito, cometió uno de los pecados más terribles y que más odia el Dios de Israel, que se llama el pecado de idolatría. Idolatría. La idolatría está prohibida por el Dios de Israel. Y vamos a terminar nuestra clase hablando un poco de esto. ¿Qué es la idolatría? ¿Qué es un ídolo? Los ídolos son objetos que pretenden ocupar el lugar que solo a Dios le corresponde. Repito, un ídolo es un objeto, como quiera que se presente, es un objeto que pretende ocupar el lugar que solamente al Dios Todopoderoso le corresponde. Y hay muchas clases de ídolos, desde luego. En la antigüedad, como lo estamos viendo aquí, pues eran esculturas fabricadas de oro, de plata, de madera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Actualmente este tipo de idolatría todavía existe, desde luego en la India,
en muchas religiones paganas, en muchas religiones falsamente llamadas cristianas, donde se venera o se pide, se clama por ayuda o por protección a una estampa donde está representada una virgen o un santo. Un día llegó un amigo, ¿verdad?, que pertenece a esta religión católica romana. Me decía: es que yo creo en San Judas Tadeo, él me ha hecho muchos milagros y él realmente es muy efectivo, pastor. Y me sacó así la estampita de Judas Tadeo. En su casa tenía Judas, una colección increíble de San Juditas Tadeo, desde los más chaparritos así hasta un Judas Tadeo grandísimo. Unas eran de madera, otras de barro, otras de bronce, y él le clamaba a Judas Tadeo. Y yo le decía: mira, te tengo algo que decir muy importante. Te tengo la noticia que todos los llamados santos del cristianismo, desde Pentecostés hasta ahorita, muchos, más bien todos los santos de la antigüedad, ya han muerto. María ya murió, Tadeo ya murió, la Virgen de los Lagos ya murió, todos ya murieron. Y la palabra de Dios nos prohíbe hablar con los muertos. ¿Por qué estás hablando con un muerto? No, es que me contesta, me hace milagros. El que está atrás de tu clamor no es Judas Tadeo, él ya murió. A quien quiera que represente, ya se murió esa persona. Entonces quien te está contestando es el enemigo, es Satanás, haciéndose pasar por ángel de luz, porque es la manera en la que más engaña, haciéndose pasar por un ministro de justicia. Vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de la idolatría para terminar, porque los ídolos de la antigüedad eran de madera, de piedra, de oro. Pero actualmente los ídolos son más modernos. Actualmente el Facebook se ha convertido en un ídolo para muchos. Actualmente el WhatsApp es un tremendo ídolo. Actualmente el Xbox, esta consola de juegos de los chamacos, de los niños, el Nintendo, se han convertido en ídolos. Y si tú le quitas el Nintendo al chamaquito, ¡ah!, te hace un escándalo, porque le estás quitando a su Dios, lo que le da felicidad, lo que le da seguridad. Le estás quitando su ídolo. Uno de los más grandes ídolos actualmente es el dinero. El dinero se ha convertido en el ídolo más grande en países del primer mundo y en todos lados. Entonces, ¿para qué estamos aquí? Le preguntaba yo el otro día a un compañero ingeniero: oye, ¿tú para qué naciste? ¿Para qué tanto trabajo y trabajo y trabajo? Y tienes trabajo acá y viajas por todo el mundo y andas en Europa, en Japón, en Estados Unidos, ganas un sueldazo. ¿Para qué tanto? Y me dice: porque todos nacimos para ganar dinero. Está buena su filosofía, ¿no? Hemos nacido en este mundo para tener más, porque el que tiene más vale más. Primera de Pancho, ¿verdad? Primera de Satanás 3:1, ¿verdad? Entonces, ¿qué le pasó a mi amigo? El dinero y el trabajo ya se convirtieron en ¿qué? Ídolos. Quítale eso y le va a dar taquicardia. Cualquier cosa que nosotros perdamos, hermanos, cualquier cosa que el Señor permita que tú y yo como hijos de Dios perdamos. Perdiste tu trabajo, perdiste tu salud, perdiste un familiar, perdiste tu automóvil, te robaron la cuenta. Si tú te alteras, si te da taquicardia y ya casi te mueres, es porque esa cosa era un ídolo. Ten cuidado, porque aquí el único que merece adoración, ¿quién es? Éxodo 20, versículo 1 al 5. Vamos a recordarlo. Muchos ya se lo saben este pasaje, pero los que están más nuevos en el Evangelio quizá todavía no lo han leído con profundidad. Éxodo 20, versículo del 1 al 5. Vamos a leerlo juntos. ¿Qué dice? Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Lean fuerte conmigo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Decía el pastor John Owen, un pastor puritano del siglo XVII, decía: la mente humana es una fábrica de ídolos. Si yo dejo mi mente ociosa
y no estoy en el estudio de la palabra de Dios, en la adoración a Dios, en el servicio a Dios, ocupado en los asuntos del Señor, haciendo mis asuntos de la vida cotidiana, dándole la gloria a Dios, para la gloria a Dios, y me descuido y empiezo con mi mente ociosa, ¿qué voy a fabricar? Un ídolo. Ay, hermano, es que me da flojera leer la Biblia. Pero eso sí, las series de Netflix me las sé todas. A ver, que cuando se va el internet y estabas en la serie 4, el episodio 50,000, ¿verdad? Y estabas ahí en el mero clímax de la serie, ¿verdad? Y se fue la luz, ¡ah! Y te pones como el peor que el rey Nabucodonosor, hermano. ¿Por qué? Porque el Netflix y las series ya ocuparon el lugar que le tocaba a Dios. ¿Usted sabe qué lugar le toca a Dios a lo largo del día? Todo el día. Y si ponemos el ejemplo de Daniel, Daniel oraba y adoraba en la mañana, a mediodía y en la noche, ¿no es verdad? Lo primero que hacía Daniel cuando se despertaba, abría las ventanas de sus aposentos y adoraba al Dios de Israel, y se llenaba del Dios de Israel, de su palabra, y órale, a enfrentar la chamba, mano, porque era primer ministro de Babilonia y no la tenía fácil. Por eso al mediodía, otra vez, vamos a adorar, necesito adorarte, Señor, lléname de sabiduría. El rey Nabucodonosor enloqueció, Señor, me quiere cortar la cabeza, arrojó al horno de fuego a mis amigos. Y luego en la noche antes de dormirse, ¿cómo se dormía Daniel? Ay, estoy lleno de angustias, ¿cómo le voy a hacer con el presupuesto anual? Nabucodonosor se va a enojar. No, oraba y adoraba al Señor. ¿Qué haces tú cuando recién te despiertas? ¿Qué haces a la mitad del día? Ahí a la hora de la comida, ¿qué haces? En la noche, antes de dormirte, ya sabemos. Salmo 115, con este terminamos. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, todos los ídolos son falsos dioses. Están mudos, están ciegos y son inútiles. Y además pueden ser usados por espíritus engañadores. Es que a la Virgen le salió sangre, pastor, y ahí fueron los de Noticieros Televisa y tomaron una muestra, y sí es sangre, le salió sangre. Es que ahí la que está en la basílica, pastor, tiene células ahí en sus ojos. Hicieron estudios científicos y se ve al indio Juan Diego que está enfrente. Es un milagro, pastor. ¿Realmente los ídolos podrán sanar a alguien? ¿Podrán hacer un milagro? No, ellos no, porque son hechos de madera, de plata, de bronce. Son inútiles. Pero los espíritus que están atrás de ellos sí pueden hacerlo. Espíritus demoníacos, diabólicos, toman control, toman la personalidad de ese santo, de ese ídolo, de esa virgen, de Marduk, y pueden actuar desde lo sobrenatural hasta lo natural, engañando a las personas para que las personas les den la gloria a esos ídolos. Salmo 115, vamos a leerlo. Con este terminamos, hermanos. Versículo del 1 hasta el 9. ¿Qué dice en voz alta? No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque ¿qué han de decir las gentes? ¿Dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Amén. Un día platiqué con una persona que tenía lleno de ídolos en su casa y se convirtió a Cristo, y le costó mucho trabajo deshacerse de esos ídolos. Entonces yo le presenté un reto, una tarea. Le dije, mira, vas a agarrar un mazo de esos que usan los albañiles para tumbar así la piedra. Vas a comprarte o conseguir un mazo y vas a poner al idolito más chiquito, la virgencita que tengas ahí. Vas a agarrar así el mazo y le vas a preguntar a la estatua: habla, camina,
respóndeme, camina. Te doy 3 para que camines. 1, 2, 3. Si no camina, si no habla, vas a agarrar el mazo, ¡pum! Y lo vas a destruir. Y luego vas a seguir con el más grandecito. Tenía como 200. Para no hacerles el cuento largo, acabó destruyendo a los 200 y deshaciéndose de su idolatría que traía desde niño por generaciones. Los padres, los abuelos, los bisabuelos adoraban esas cosas. Hermanos, yo creo que tenemos que terminar haciendo una conclusión. ¿Cuál es la conclusión de los primeros 4 versículos? Número 1, cuidado con las fiestas paganas. Y número 2, cuidado con los ídolos, porque los ídolos destruyen. Y tal vez en este lugar o a través de las redes sociales hay alguna persona que ha puesto su confianza en el dinero, en las redes sociales. Tal vez tú confías en tu negocio, en tu trabajo, en tu sabiduría. Eres un gran arquitecto, eres una mujer directora de una empresa, ¿verdad? Y ahí está tu confianza. Quiero decirte que todo eso se va a quemar como una hoja de papel un día. Deja de poner tu confianza en los ídolos, arrepiéntete. Esta es tu oportunidad de conocer al Dios vivo y al Dios verdadero. Como lo vamos a ver en el capítulo 5 de las siguientes clases, Dios se manifestó aquí en medio de ese banquete y demostró que todos los ídolos de Babilonia eran unas mentiras, falsos dioses, y que Él, el Dios de Israel, es el único Dios vivo y verdadero. Pon tu confianza en Él hoy que el Señor te ha hablado, hoy que no es demasiado tarde. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este pasaje precioso. Hemos estudiado 4 versículos, Señor, y tú nos has hablado de una forma maravillosa. Gracias te damos por eso, Señor. Y ahora queremos pedirte que tu Espíritu Santo toque los corazones de aquellos que están atados a las drogas, al alcohol, al exceso de alimento, al exceso de vino o al exceso de drogas, Señor. Queremos pedirte que tú los rescates, que tú los sanes. Queremos pedirte por aquellos que están en idolatría, Señor, aquellos que están poniendo su confianza en falsos dioses. Alcánzalos, Señor, rompe sus cadenas y alcánzalos para tu gloria. Y si ese es tu caso, así con tus ojos cerrados, quiero suplicarte que hagas esta oración junto conmigo. Si tú quieres pedirle al Señor que te libre de estos vicios o de falsas religiones o de idolatría, dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, yo reconozco en este momento que tú eres el único Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Tú eres el Dios de Daniel, Señor. Y pongo mi vida en tus manos. Reconozco que he fracasado, que he vivido una vida apartada de ti, Señor, en vicios, en drogas, en religiones falsas, en idolatría, en pecado. Te suplico que tengas misericordia de mí y que la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo me limpie de todos mis pecados. Yo creo que Jesús murió por mí en la cruz y que pagó por todas mis maldiciones. Te recibo en este momento, Señor Jesucristo. Rompe mis cadenas y concédeme el milagro del arrepentimiento y de la vida eterna. En tu nombre precioso. Amén, amén y amén. Un aplauso de gloria al Señor. Hemos terminado nuestra exposición. Gracias a todos los que nos han seguido en las redes sociales. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.